muy contento de estar con ustedes. No, gracias por tomarnos la llamada. Yo ya le platicaba a la gente que hoy es un día importante. Ya saben que pues en Estados Unidos tienen un colegio, el electorado, pues es decir, su proceso de elecciones es distinto al de nuestro país, ¿no? Y hoy se ratifica el triunfo de Donald Trump. Sí, definitivamente, como fue muy clara la victoria, no deja lugar a dudas. Todo lo que vamos a estar viendo de aquí en adelante, pues ya es más protocolario, es ir validando, es ir ratificando y es hacer cosas simbólicas que pues finalmente generen que el día 20 de enero del 25 Donald Trump sea nuevamente presidente de Estados Unidos en un hecho inédito, en el sentido de que fue presidente, la siguiente administración no lo fue y luego regresa, pues. Uh-huh. Luego regresa, ¿no? Y está muy interesante porque quiere decir entonces que hubo por ahí, no sé si arrepentimiento o qué pasó con el electorado de Estados Unidos, pero decidieron darle otra oportunidad. Mira, Nidia, la verdad es que es muy interesante lo que pasó en Estados Unidos, uh-huh. Pero si me permites una reflexión al respecto, claro. Fue más una derrota del Partido Demócrata, que no supieron aguantar, digamos, el resultado, no supieron aguardar, digamos, la ventaja tan grande que tenían, más que una victoria arrolladora de Trump. Es decir, en términos de números, Donald Trump hizo lo suficiente para ganar el colegio electoral, pero realmente no aumentó entre 2020 y 2024, no aumentó casi nada su tamaño electoral. Me explico. Uh-huh. En 2020, Joe Biden, a quien yo no le digo el Sleepy, Joe Biden tuvo 81 millones de votos. En esta ocasión, Kamala Harris, ya viendo el resultado final, el recuento final de votos, tuvo 74.6 millones de votos. Entonces, perdió 7 millones de votos en 4 años el Partido Demócrata. Uh-huh. En cambio, Donald Trump tuvo 74.2 millones de votos en 2020, que perdió frente a justamente Joe Biden, y ahora nada más tuvo 76 millones. Y digo nada más porque en 4 años solo avanzó 1.5 millones de votos, que para el tamaño del padrón electoral de Estados Unidos es casi nada. Que digamos, sí hicieron bien en el Partido Republicano, pues aguantaron el capital político que traían de hace 4 años. Uh-huh. Pero como se desplomó el Partido Demócrata, ese sí se desplomó, sobre todo en lo que se conoce como los estados péndulo, los que una elección votan por un partido y si no les gusta cómo manejaron la economía, cómo manejaron el tema del empleo, el desempleo, la generación de empleo, y otras variables económicas como la inflación, sabemos, ¿no? Y más aquí en los estados del norte, en Baja California, en Chihuahua, en Sonora, ¿no? Ustedes también lo saben, uh-huh. Al gringo promedio le pegas en la bolsa y en ese momento lo sacudes, y cuando lo hacen sus propios políticos, pues entonces cambian completamente el timón de la política, y es justamente la función de los uh-huh. estados péndulo. Entonces, los estados péndulo no son tan tolerables como, por ejemplo, California, que no importa el desastre que un partido demócrata pueda tener, van a mantenerse votando por el Partido Demócrata, o, por ejemplo, Texas, no importa cuán mal lo haga el Partido Republicano, se van a mantener votando por ellos. En cambio, en Pensilvania, en Michigan, en Georgia, en Nevada, van cambiando conforme van sintiendo, en Iowa, Wisconsin, conforme van sintiendo el timón de la política. Y entonces, cuando uh-huh. lo vemos así fríamente, dicen, bueno, Donald Trump pareciera que hubiera arrasado en la elección, porque en el colegio electoral finalmente sí le abrió una cantidad importante de votos de electores, pero cuando lo vemos en el voto popular, claro. En el voto popular hicieron la diferencia esos 20,000 votitos por los que ganó en Michigan o en Pensilvania, 100,000, pero repito, para el gran tamaño de la economía, del padrón electoral de Estados Unidos, Trump lo único que hizo fue conservar su voto duro, pero avanzó muy poco, entonces no está tan fuerte como él piensa, uh-huh. pero pues tampoco está tan débil como los demócratas creían.
Pues está muy interesante esta perspectiva, José de Jesús. Y de hecho preguntarte justamente sobre el panorama internacional y para México ya con Donald Trump el próximo 20 de enero en la presidencia de Estados Unidos. Ya ha habido declaraciones, ya ha habido contestación por parte de México, pero ¿qué podríamos esperar? Pues ya estamos viendo las respuestas en los diferentes escenarios y empezando por el tema de los aliados. Por ejemplo, no solamente esta amenaza de los aranceles nos la tiene jurada también a nosotros, a Canadá y a México. Por ejemplo, en Canadá ya hubo una sacudida brutal, ya renunció la viceprimera ministra, que también es ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, que ideológicamente pues estaba en el espectro más cercano a Joe Biden y que Donald Trump ha estado sobre Canadá castigándoles, aprovechando que tienen una baja popularidad. Y bueno, también parece ser que Justin Trudeau, en la reunión que tuvo pues este 16 de diciembre de 2024 con el Partido Liberal, su partido, le pidieron la renuncia de 60 miembros de su partido, el líder de la oposición con la cual pudo reelegirse, también le está pidiendo la renuncia, y la televisión canadiense ha publicado que el mismo Trudeau ha dicho que está considerando sus opciones como líder. Entonces, Donald Trump todavía les pone el dedo en la llaga y les dice, bueno, pues parece que en el gran estado de Canadá, porque sí se está refiriendo a Canadá como un estado más de Estados Unidos, el estado 51, y el gobernador Trudeau están en problemas, dice, porque ya renunció Chrystia Freeland y nadie la va a extrañar por acá. En cambio, México mantuvo una postura más firme, una postura pues más estadista, y dice, bueno, pues ojalá que no se porte mal con nosotros porque les tendremos que devolver cada uno de los golpes que nos dé. Pero también en Europa les tiene prometido un arancel, sobre todo al acero y al carbón, y eso pues tiene muy asustados a los europeos porque se pusieron a pelearse con Rusia, el principal proveedor de hidrocarburos, de fertilizantes, de carbón, de cereales, por instrucciones de Joe Biden, que tiene una política históricamente rusófoba. Y ahora que Estados Unidos logró hacer que los europeos y los rusos se pelearan, pues cae Joe Biden, llega Donald Trump, que no es tan amistoso como Biden con Europa, y les dice, a los de la Unión Europea les vamos a meter un arancel, y a los de la OTAN, la alianza militar que tiene con Europa, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues vamos a hacer los que se hagan cargo de administrar el conflicto en Ucrania si no quieren hacer que Rusia y Ucrania se sienten para negociar. Entonces, parece ser que la amenaza de Donald Trump es justamente dirigirse primero con sus propios amigos o aliados estratégicos, que vemos que no tienen aliados, van cambiando, son temporales, a partir de la imposición y demostrarles a los aliados quién es el que manda. Pero me parece que si los aliados se ponen, digamos, a hacerle una política espejo, Estados Unidos también se va a dar cuenta que las asimetrías ya no son tan grandes como hace 20, 30, 40 años, o es más, como en el mismo 2016, si nos ponemos a verlo con México directamente. Sí. México no está tan débil como estaba en la era de Peña Nieto, que además era muy impopular Peña Nieto ya para ese momento, y Donald Trump pues ya no es una sorpresa como en aquel momento lo era. Entonces hay cosas que cambiaron, y pues Donald Trump en su papel, ¿no? En su papel de posicionar el interés de Estados Unidos primero. Claro, oye, pues está muy interesante. También Donald Trump ha prometido, pues, reforzar, dice él, la seguridad, deportar a millones de inmigrantes indocumentados, José. No hay capacidad logística que le permita materializar, por lo menos en los números, lo que él dice. Okay. Pero hay estudios muy serios de universidades como Harvard o de la misma Universidad de Chicago, que les encantan los números, sobre todo a los economistas del mismo neoliberalismo, que sostienen que para 2028, y menciona ese número de 2028 porque tratan de hacerlo en función de cuando termina la próxima administración, ¿no? Que todavía no entra, pero pues ya se está proyectando qué pasaría cuando termine. Que si por lo menos lograra expulsar a 1 millón de inmigrantes indocumentados por año, él propone 9 millones, pero solo va a estar gobernando 4 años.
pero es probable que en las elecciones intermedias pierda sus mayorías que tiene en las cámaras, en el Congreso y en el Senado. Pero los economistas que hacen proyecciones sostienen que si Donald Trump tuviera la capacidad de expulsar por lo menos 1 millón de personas al año, es decir, solamente 4, menos de la mitad de los que él está proyectando, la economía de Estados Unidos se puede contraer de 2.7 a 4% puntos de su Producto Interno Bruto, lo que produce el país dentro de sus fronteras, dentro de su jurisdicción. Y esto, pues finalmente iría completamente en contra de los intereses de aquellos que le votaron, porque allí sí parece que puede más el tema económico que el tema ideológico. Entonces significa, José Jesús, que pues sí, muy amenazante Donald Trump, no solamente con México, con varios países, la Unión Europea, pero habrá que ver de las amenazas a los hechos qué cumple y qué no. Sobre todo en función del impacto que tiene para los mismos estadounidenses, porque entre las amenazas de los aranceles, si, por ejemplo, en 2018 le hizo una guerra de sanciones a China, China se las regresó, le hizo una política de efecto de sanciones, los del centro y de justamente de los partidos, de los estados péndulo, muchos resintieron que ya no podían vender sus productos que China compraba masivamente. Entonces, con México podría pasar algo similar. Si se pone a meternos sanciones y México estratégicamente dice, bueno, hay una asimetría importante, pero en estos sectores Estados Unidos es más dependiente de nosotros, lo podemos sancionar también. En el momento que el votante promedio de Estados Unidos empieza a resentir en el bolsillo y que las empresas, que además juntaron fondos, recaudaron fondos para impulsar la campaña de Trump, empiezan a tener pérdidas macroeconómicas, en ese momento me parece que Trump va a cambiar el rumbo, porque pues no es lo mismo hablar desde la ideología y desde la imaginación, que uno puede imaginar y puede uno plantear cualquier cosa, a ya sentir los efectos de las ocurrencias. Bueno, muy interesante. Todavía nos quedan unos días para pues hacernos a la idea de que próximamente ya estará como presidente de Estados Unidos Donald Trump. Muy interesante, como siempre, este análisis. José Jesús López Almejo, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Te enviamos un saludo desde Radio Sonora. Muchas gracias, Miriam. Que tenga un bonito día y estamos a la orden. Gracias, un abrazo. Es profesor en Relaciones Internacionales e investigador, dándonos su